Muy buenas tardes, doctor Percy. Cuando use puede iniciar el tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si se me está escuchando. ¿Sale bien el Sí, audio? pues, sí se le escucha con toda la normalidad, puede comenzar. Ya, perfecto. Entonces, termino de compartir. Entonces, ¿se puede ver? Listo. Entonces, ¿se puede ver las imágenes? Sí, ¿no? ¿Me confirma? Sí, puede continuar. Bien, muy buenas tardes. Este es un tema muy interesante al cual agradezco la invitación para poder hacer esta exposición que en realidad es un tema muy amplio. Voy a tratar de resumir en el tiempo que se nos ha asignado para poder darle las principales estructuras y el funcionamiento renal. Bien, bueno, todos sabemos que tenemos dos riñones, normalmente dos riñones, uno podría nacer con uno, ya por un tema ya digamos, ya connotación congénita, pero lo habitual es que nosotros tengamos dos riñones y que estos se localicen en la región retroperitoneal, ¿no? Y se ubiquen a la altura, como puede ver en este gráfico, entre la segunda y tercera o hasta a veces cuarta vértebra lumbar, ¿no? Esta es la parte más alta, la parte más baja del riñón, en este lado derecho y este lado izquierdo de esta imagen, y podemos observar, ¿no?, la presencia de estos órganos tan vitales para la supervivencia del ser humano. La estructura de los riñones va a mostrar que presentan tres capas, como pueden observar acá. La capa fibrosa o la capa renal, una capa o cápsula adiposa que es la que va a rodearla, y una fascia renal que es la que le va a dar digamos, la fijación para que el riñón no pueda ser descendido por su peso, no por la gravedad. Entonces, son métodos de fijación. Entonces, acá podemos ver el riñón haciendo un corte, se puede observar las tres capas, ¿no? Este es el riñón en sí mismo. Vamos a observar la primera capa, que es la cápsula fibrosa renal. Luego, una cápsula principalmente conformada por grasa perirenal. Y luego observaremos la fascia renal, que es la que le va a dar la fijación. Fuera de ella encontraremos la grasa pararenal. Muy bien, ahora vamos a centrarnos en el riñón propiamente dicho. Los riñones tienen una configuración similar a una lenteja, ¿no? Pero una forma arriñonada, bueno, típica, en la cual vamos a observar al corte dos estructuras fundamentales, el parénquima y el seno renal. El parénquima viene a ser toda esta estructura sólida, y el seno renal viene a ser esta estructura conformado por tejido conectivo y estructuras como la vía urinaria, los nervios, las arterias y los vasos sanguíneos, ¿no? Esto se denomina el seno renal. Entonces, el parénquima renal, a su vez, se va a subdividir en dos partes muy importantes: la corteza y luego lo que corresponde a la médula renal. La corteza, si ustedes observan en este gráfico, es la parte externa de la parte del parénquima renal, el cual se caracteriza, ¿no?, por ser ligeramente más pálido que la medular. La medular es mucho más condensada, es más oscura, y esto se va a deber a que la corteza, ¿no?, tiene una serie principalmente de túbulos contorneados en menor cantidad en mayor cantidad, perdón, que a nivel medular, ¿no? A nivel medular lo que vamos a encontrar van a ser una mayor cantidad de glomérulos, que más adelante vamos a ver cómo constituyen la unidad funcional renal. Entonces tenemos esta estructura del tejido renal, del parénquima renal, que se conoce como la corteza. Es una corteza prácticamente que tiene la cápsula fibrosa y que presenta estas prolongaciones
hacia la parte medular que se conoce como columna de Bertin, ¿no? Entonces, y la parte medular está conformada principalmente por estas estructuras que tienen forma eh, triangular o trapezoidal, ¿no? Con la punta hacia la parte inferior y la base hacia la corteza, ¿no? Estos de acá vienen hacia las famosas pirámides de Martí, los cuales tienen hacia su protrusión a la parte interior, como ven esto de acá, esta estructura que se conoce como la papila, ¿no? Que es principalmente la desembocadura de todos los túbulos contorneados que van a llegar a ese nivel para conformar ya la vía urinaria. El grosor del parénquima renal debe ser de entre 1,6 a 2 centímetros normalmente. Y vamos a hablar de daño renal o pérdida de la función renal a medida que este grosor del parénquima renal se hace cada vez más delgado, ¿no? El seno renal está conformado por el sistema excretor, que es toda la vía urinaria. La vía urinaria va a conformarse por estos pequeños primeros sistemas colectores, como son los cálices menores, los cuales van a ir confluyendo hasta conformar estos de aquí, que son los cálices mayores, y cuando los cálices mayores confluyen entre sí, van a conformar lo que es la pelvis renal, y luego de la pelvis renal, la continuidad ya sería el uréter, ¿no? Que viene a ser la continuidad de la vía urinaria por donde va a ir la orina. Entonces, el seno renal no solamente tiene esta vía urinaria, sino que también contiene todo lo que sería el hilo vascular, tanto el nervio como la arteria y vena renales que ingresan a este nivel y que van a estar completamente rodeados por un tejido conectivo principalmente de grasa, tejido graso. Ecográficamente eso se puede ver con cierta facilidad, ¿no? Dado que los riñones están prácticamente por debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo. Entonces aquí podemos ver que el parénquima se puede observar, ¿no? Eh, de forma hipertrofiada, ¿no? Como se ve en los niños, en los adultos se va perdiendo esta forma eh, grande que presentan las pirámides Malpighi, a medida que, por ejemplo, puede ver acá, esta es una ecografía renal, el hígado y entonces el riñón de un niño. Aquí en podemos ver estas estructuras que son hipoecogénicas, que se van a observar mucho más oscuras, ¿no? Son las pirámides Malpighi, la parte medular del riñón. Y en tanto que los adultos, ¿no? Esos prácticamente pierden esa misma connotación, ya son menos visibles, ¿no? Que en los niños. En los niños es mucho más notorio las pirámides Malpighi, ¿no? Son mucho más grandes y más diferenciados que en el adulto, ¿no? Y luego vemos claramente la corteza renal rodeándolos. En los adultos es mucho más prominente que en los niños, ¿no? Entonces, de esa manera podemos tener nosotros la presencia o la observar las estructuras anatómicas tanto del seno, que en este caso el seno renal está hacia el centro, ¿no? Eh, en otros cortes, cuando uno va dirigiéndose hacia la zona donde precisamente se encuentra el hilo renal, se podría visualizar la vasculatura. Entonces, esta es la estructura del riñón. Vemos lo que sería el parénquima renal, todo lo que está aquí de color oscuro, ¿no? Y connotando estas entrantes como las pirámides de Malpighi, ¿no? Y la parte más externa como la corteza renal. Y el centro, esta estructura que vemos aquí, ecorefringente, corresponde a lo que sería ya la parte del seno renal, ¿no? Y en este caso es más visible porque, como ustedes ven, el riñón, ¿no? No se ve el parénquima completo, ¿no? Y una parte que queda una muesca, pero justamente por donde ingresa todo lo que es el hilio del riñón, ¿no? A ese nivel se encuentra ya el hilio renal, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, esto es ya el seno renal en su máxima expresión. Ecográficamente podemos medir el riñón. El tamaño del riñón varía mm, por la talla de la persona, la raza
o la etnia a la cual pertenece, se describe que un niño normal por encima de 9 centímetros, máximo hasta 13 centímetros. Ahora, estas cifras van a ir variando de acuerdo a la raza, ¿no? A la etnia de las personas, porque no es lo mismo personas de gran tamaño frente a personas de baja talla. Las personas de baja talla podríamos considerar normales hasta 8 centímetros, ¿no? Que en una medición con los parámetros generalmente conocidos por la literatura extranjera, ¿no? Acá en el Perú podríamos considerarlos a todos los riñones pequeños cuando es más pequeño, no porque sean realmente pequeños, sino porque son correspondientes a nuestra población, ¿no? Pero otros valores siempre uno tiene que tener valores referenciales y poder correlacionar también con la talla del paciente y sobre todo lo que más interesa es que podamos ver el grosor del parénquima, ¿no? Que es la parte más funcional. Generalmente se habla de riñones crónicos cuando los riñones se han encogido, se han disminuido su tamaño. Por eso, al evaluar a una población talla baja, tenemos mucho cuidado de no estar calificando como que tiene riñones eh, crónicos cuando solamente es el tamaño correspondiente a su talla, ¿no? Entonces vamos a observar que los riñones, por ejemplo, del lado derecho, se van a poder comparar con la ecogenicidad que presenta el hígado, ¿no? Generalmente el hígado es ligeramente más ecogénico, es decir, un poquito más claro, ¿no? Y el riñón es un poquito más oscuro, ¿no? Lo mismo cuando se compara hacia el lado izquierdo, sería el riñón izquierdo con el vaso. El parénquima, como habíamos mencionado, es hipocogénico y debería tener entre más o menos de 1,6 a 2 centímetros, ¿no? De grosor, es lo habitual, es lo normal, digamos. Ya mediciones menores hablan ya de una pérdida de parénquima renal y por lo tanto sí podríamos ir hablando de una insuficiencia renal crónica o una enfermedad renal crónica. A nivel del seno, lo que más se observa es la grasa, pero se observa hipercogénica. La superficie regular del riñón debe ser lisa, regular y lisa, ¿no? Y la presencia de cicatrices o irregularidades nos pueden hablar o de malformaciones congénitas o de secuelas de infecciones urinarias, ¿no? Pielonefritis a ese nivel. Y la pelvis, que viene a ser ya la prolongación y la salida de la vía urinaria, eh, no, también es hipocogénico, ¿no? Y no deberías medir más de 3 milímetros. Entonces, cuando ya vemos que la pelvis empieza a dilatar, ya estamos hablando de un término que se conoce como hidronefrosis, que significa que no está discurriendo con facilidad la orina y está creando obstrucción y está generando, por lo tanto, dilatación de la vía urinaria. Aunque ese término hay que tener mucho cuidado y descartarlo de dilataciones congénitas. El seno renal, por lo tanto, se va a constituir en una cavidad, ¿no? En donde va a contener el hilio, que viene a ser los nervios y los vasos sanguíneos, tanto la arteria como la vena renal, ¿no? La arteria renal siempre por delante, perdón, la vena renal por delante y la arteria renal va por detrás de la vena. La vía urinaria está más anterior que estas estructuras, ¿no? Y se van a colocar en esta posición como parte del hilio renal. Entonces, hablando de la parte vascular, la mayoría de las personas tienen solo una arteria renal, ¿no? Que sale de la aorta por debajo de la arteria mesentérica superior y estas generalmente están detrás de las venas renales, ¿no? Un 20% de las personas pueden tener una variación, digamos, también congénita en la cual puede existir una arteria renal accesoria, la cual puede salir directamente de la aorta, ¿no? Tanto hacia el polo superior como podría ser también al polo inferior. De estas arterias renales accesorias,
lo más llamativo es la, la arteria renal accesoria inferior, que cuando está presente, por la posición que tiene, puede ser una arteria que haga pinza a la vía urinaria y, bueno, puede originar justamente obstrucciones al drenaje de la orina, ¿no? Y eso puede originar hidronefrosis prácticamente a la salida del riñón en ausencia de cálculos que expliquen, ¿no? Obstrucciones más bajas. Entonces, las arterias renales, a su vez, van a sufrir una serie de divisiones hasta llegar a las arterias arcuatas. Estas divisiones las vamos a detallar rápidamente. Esta viene a ser la arteria renal, ¿no? La cual va a dar diversas ramas, sobre todo las ramas segmentarias. Vamos a tener una segmentaria superior para el polo superior del riñón, una segmentaria inferior que va para el polo inferior del riñón, y luego tendremos a la parte central, vamos a tener dos segmentarias, una que se va a la parte anterior del seno, ¿no? Por delante de la vía urinaria, delante de la pelvis, que se va a denominar como la arteria segmentaria anterior, ¿no? La cual a su vez se va a subdividir en superior e inferior, y vamos a encontrar una posterior, ¿no? Que es la arteria segmentaria posterior que va por detrás de la pelvis, que también se subdivide en superior e inferior, ¿no? De esa manera vamos a reconocer que el riñón tendría un polo superior, una parte céntrica y un polo inferior, ¿no? Con una distribución también con sus respectivas arterias. En sentido contrario y siguiendo la misma distribución, también van las venas. Una vez que vemos las arterias principales segmentarias, ya se van distribuyendo, estas a su vez se van a subdividir como arterias interlobales. Y las arterias interlobales, a su vez, se van a subdividir al momento que llegan a nivel de las columnas de Bertin, se van a subdividir en estas arterias que van a ser esta, esta forma, digamos, en círculo, ¿no? En forma de un arco, por eso que se les va a denominar como arterias arciformes. Estas arterias arciformes, a su vez, van a dar estas pequeñas ramas que ya se penetran a nivel de la corteza, a nivel de la médula, que son las arterias inter, eh, interlobales, ¿no? Entonces, de esta manera se va dando la segmentación y va llegando la provisión la, de la sangre, ¿no? Que viene a través de las arterias, sangre rica en oxígeno, nutrientes, ¿no? Que van a llegar para ser más adelante, conformar todo lo que sería la unidad funcional renal, que ahí lo vamos a describir en unos minutos. El riñón, a su vez, va a tener la concurrencia de estructuras nerviosas, principalmente del sistema, en este caso del sistema tanto simpático como parasimpático, los cuales van a tener efectos también netamente determinados por cada uno de estos sistemas, ¿no? Sistema simpático orientado a mantener la funcionalidad del riñón, ¿no? Principalmente en cuanto a al control de la presión arterial. La vía de excreción urinaria, ¿no? Vamos a observar que tendremos vías urinarias a nivel del riñón, principalmente en los cálices, tanto mayores como menores, hasta su confluencia en la pelvis renal, y luego la continuidad de la vía que se va a denominar las vías urinarias extrarrenales, conformado por los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Entonces, ¿cómo se observa la vía urinaria? La vía urinaria es ecogénica a nivel del ecógrafo, ¿no? Y normalmente no se deberían ver ni las cálices mayores ni menores, ¿no? Tampoco la pelvis, solo debería ser solamente una línea, no más de 3 milímetros. Pero cuando existe obstrucción o dilataciones, sean congénitas o originadas por alguna obstrucción en la vía urinaria, la orina no fluye con facilidad y entonces te va quedando y va a originar las dilataciones. Entonces se pueden observar, ya se puede notar la vía urinaria. Entonces, ese, por ejemplo, no deberíamos verlo de esa manera. Si ustedes recuerdan, en imágenes previas, ese es el seno renal,
Aquí no existe, si ustedes ven, no se puede visualizar la vía urinaria porque es normal y aquí también ustedes pueden ver el seno renal es una línea nada más, aquí también, y no se observa la dilatación de la vía urinaria. Entonces aquí, si ya nosotros empezamos a ver esas estructuras, ¿no? Eh, lo que estamos observando ya es dilatación de la vía urinaria. Pero hay que tener mucho cuidado en lo que hacen ecografía, porque esas dilataciones pueden confundirse con dilataciones no de la vía urinaria, sino también dilataciones o arterias prominentes que también están en esa posición. Así que la evaluación con doble va a ayudar a diferenciar si eso es una arteria o si eso es la vía urinaria. Los uréteres vienen a ser la continuación, ¿no? Una vez que ya terminamos de ver las pelvis menores, mayores, perdón, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y luego la continuidad que viene a ser el uréter, ¿no? Y acá esta viene a ser la, digamos, la estructura típica característica de los uréteres, que son delgados y que por en contraste delante de músculos psoas, ecográficamente no se pueden visualizar, ¿no? Excepto que se encuentren dilatados, como vemos en este lado, ¿no? Esta dilatación puede ser congénita o puede deberse a que exista algún proceso que origine obstrucción, puede ser una estructura externa que comprima la vía al ureter y por encima de la compresión origine la dilatación. Podría haber casos como estos de aquí, también congénitos, en los cuales hay estenosis, ¿no? Justamente en la unión de el uréter y la vejiga, en esta zona de la unión, no existe un buen flujo, una buena apertura, existe obstrucción, entonces la orina tiene dificultad para pasar y entonces origina esas dilataciones en todo el trayecto. También esto se puede ver cuando pasa un cálculo y se puede quedar en alguna parte del trayecto cálculos más grandes que la luz del uréter y que no pueden pasar, ¿no? O que se quedan obstruidos generalmente en esta parte distal, ¿no? Entonces, esas dilataciones se pueden observar, eso se denominan hidronefrosis, ¿no? No es normal ver esto, ¿no? No es normal ver una pelvis renal. Eso significa que hay una dilatación, puede ser congénita o por alguna causa que está originando esa obstrucción. Quitar la obstrucción, esto debería regresar a su forma habitual, ¿no? Entonces aquí se sigue viendo cómo el uréter está completamente dilatado y en la parte distal, ya hacia donde se encuentra la vejiga, también se puede ver que la causa es esto, que es aquí un cálculo enclavado, ¿no? Entonces, el cálculo llegó acá a nivel del trígono, no pasa, y como la orina tampoco logra atravesar, entonces se acumula y todo el uréter empieza a dilatarse en forma retrógrada hasta llegar a dilatar a nivel renal y bueno, vemos estas estructuras y eso puede originar daño renal, pérdida de la función renal más adelante. Está viendo hacia la vejiga, como ustedes observan, a la vejiga está llegando los uréteres, ¿no? Y los uréteres van a desembocar en este espacio que se encuentra en el piso de la vejiga, que se conoce como el trígono vesical, ¿no? Entonces, a ambos lados llegan los uréteres a esta unión urétero-vesical, donde por donde normalmente la orina debería de ingresar a la vejiga, ¿no? Donde la vejiga se va a comportar como un reservorio para luego continuar su eliminación a través de la uretra. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿no? La estructura de la vejiga, que también tiene su músculo detrusor, que es el músculo responsable de poder evacuar la orina. A su vez tenemos estos esfínteres, ¿no? Tanto el esfínter uretral externo y el interno, que lo que su función es principalmente contener la salida de la orina, ¿no? Hasta que tenga el estímulo miccional y estos se lo relajen y puedan permitir la salida de la orina, ¿no? A través de la uretra. Entonces aquí tenemos el trígono vesical, el cual tiene los dos orificios ureterales, ¿no? Que se encuentran principalmente en esta parte de la base de la vejiga, por donde deben de salir, ¿no? Y esta es la vista ecográfica de la vejiga que está, digamos, sana, ¿no? Al centro se encuentra la continuidad con lo que sería ya la uretra, ¿no? Que es la que se corresponde en este punto. Entonces aquí podemos ver en la ecografía también, esta es una vista eh, transversal, ¿no?
en la que vemos a la vejiga, este sería el techo de la vejiga, la base de la vejiga, acá está a nivel está el trígono, ¿no? Y por delante de la vejiga, en el caso de la mujer, se encuentra el útero, ¿no? Como acá en una vista transversal, se puede ver también el útero por delante, la vejiga en la parte posterior, ¿no? Y a este nivel está la pared de la vejiga urinaria, por donde debe salir la orina, ¿no? Es una vista frontal en un varón, en la que podemos ver la vejiga y debajo la próstata, ¿no? La uretra, que es la última porción de la vía urinaria, ¿no? Vamos a encontrar que en los varones la uretra debe medir 12 centímetros y en la mujer de 3,5 centímetros, ¿no? Una vez que se observa aquí, en el varón la uretra tiene que atravesar la próstata, ¿no? Entonces, problemas de próstata podrían originar obstrucciones en la vía urinaria a este nivel y provocar toda una retención urinaria, primero en la vejiga y luego en forma retrógrada también por los uréteres y poder ver también la dilatación que hace un momento hemos mencionado como hidronefrosis, ¿no? Y lo mismo pasa en el sexo femenino, aunque la uretra es más corta, el problema es que la cercanía al útero, ¿no? Al cuello uterino, y en presencia de tumores, ¿no? De cervix, podríamos tener complicaciones con la vía urinaria, tan igual como se da en los varones cuando hay problemas de crecimiento de próstata. Entonces aquí la ecografía pues nos va a dar las características anatómicas del riñón, nos permite ver malformaciones congénitas, nos permite ver presencia de quistes, de cálculos, nos permite medir las estructuras renales, ¿no? Aunque no nos podría dar alguna medición funcional. Entonces acá vemos en la vejiga antes de que el paciente fuera a miccionar y luego de miccionar para comparar si retiene o no retiene líquido. Aquí podemos ver aplicando el Doppler para diferenciar si lo que estamos viendo corresponde a un vaso sanguíneo, corresponde a la vía urinaria, o en algunos casos también diferenciarlo de los cálculos, ¿no? Porque a veces hay coladuras de estos vasos sanguíneos que pueden impresionar estructuras similares a los cálculos. Entonces el Doppler ayuda a diferenciar y ver qué cosa es lo que tenemos ahí. Y bueno, obviamente los riñones que se pueden medir, ¿no? En su longitud, en su espesor, ¿no? En su grosor y también la medición del parénquima renal, ¿no? En este caso, el número 3 que corresponde al parénquima renal, es de 1,96 centímetros, casi 2 centímetros, ¿no? Y la longitud del riñón es en 10,63 centímetros, un valor normal, ¿no? Bien, ahora vamos a mencionar la estructura funcional del riñón. Principalmente, todos conocemos esto es la nefrona o nefrón. Entonces, es un corte del riñón al cual se amplía. Con un microscopio podemos ver estas estructuras que son los responsables del funcionamiento renal, ¿no? Todo eso se constituye como una nefrón, el nefrón o nefrona. Entonces, esta nefrona es el que hace toda la función renal. Entonces, la función de la nefrona, que aquí vamos a observar, es producir la orina y también hacer una serie de funciones de secreción y absorción, bueno, principalmente de secreción, ¿no? La fase secretora del riñón. Entonces aquí eh, va a haber el ingreso de una de las arterias procedentes de la arteria arcuata, una de sus arteriolas, una de sus ramas pequeñas, va a ingresar y esto se va a dar una serie de contornaciones y mezclas y vamos a ver este ovillo arterial, que es el que se conoce como glomérulo, una de las partes de la nefrona, ¿no? La nefrona está conformado tanto por el glomérulo como también está conformado por los túbulos colectores, ¿no? De la orina. Entonces, este es el glomérulo, la parte principal, y luego tenemos todo lo que son los túbulos
colectores, ¿no? Que son los dos componentes o las dos partes de una nefrona. Una vez que vemos el glomérulo a su vez tiene una serie de estructuras. Aquí vamos a diferenciar algunas. Por ejemplo, eso que es la base del glomérulo está conformado por células mesangiales, las cuales pueden ingresar a través de este espacio. Vamos a observar a su vez nosotros aquí esto que ustedes ven de color azul, rodeando todas las estructuras por dentro y también por fuera, ¿no? Lo que corresponde a la membrana basal glomerular, aunque la membrana basal glomerular funcional es la que está en relación al endotelio fenestrado, a nivel de esto que son los vasos sanguíneos, ¿no? Este es un corte de este ovillo arterial y lo que estamos viendo aquí es esto, ¿no? Esto corresponde a la arteria, ¿no? El vaso arterial. Esto es una célula endotelial y estos son otras células endoteliales pero que se han fenestrado, es decir, se han aplanado. Entonces, esto es un capilar, ¿no? Vía sanguínea. Hasta acá llega la sangre. Esto viene a ser una membrana especial, que es la membrana basal glomerular, que es una membrana semipermeable que permite la entrada y salida de sustancias, ¿no? Y por fuera de esto vamos a encontrar estas células muy particulares que se conocen como podocitos. Entonces, de esta manera, vamos a ver cómo se va formando este espacio que se denomina el espacio de Bowman, ¿no? Que es el primer lugar donde se colecciona, donde se acumula todo lo que es filtrado a través de esta membrana basal glomerular, ¿no? Hasta acá llega la sangre. Luego llega a esta membrana basal, por donde los componentes líquidos, sustancias tóxicas, hormonas, proteínas, electrolitos, minerales, ¿no? Que existen y que circulan en la sangre, pueden ser eliminados hacia el exterior, ¿no? Y formar parte de la orina. Recordar que también acá no solamente llegan esos elementos, sino que esos elementos están contenidos en lo que es el plasma, ¿no? Y el plasma es básicamente agua, ¿no? Su principal componente es agua. Entonces el agua también discurre por acá y entonces de esa manera se forma la orina, ¿no? Y dentro de la orina, que es una mezcla, vamos a encontrar todos los elementos que van a ser, en este caso, secretados por el glomérulo y a nivel del de los túbulos colectores puede haber reabsorción, ¿no? Y esta reabsorción va a depender de acuerdo a las necesidades que tenga el organismo, ¿no? Porque algunas sustancias van a ser reabsorbidas y otras van a ser eliminadas totalmente. Y esto es lo que va a permitir un control de lo que existe en el medio interno, ¿no? Internamente en el individuo. Entonces, esta característica funcional selectiva, ¿no? Que tiene el glomérulo a través de esta membrana funcional, que es la membrana glomerular, es fundamental para el cumplimiento de sus funciones a nivel renal y para asegurar un buen funcionamiento de las células y de todos los tejidos del organismo. Entonces, el glomérulo renal, nuevamente, aquí estamos observando en microscopía electrónica. Esto es una microscopía óptica del glomérulo, donde podemos ver la confluencia de los vasos sanguíneos y las diversas células que conforman este tejido, esta estructura renal muy importante. Entonces, recordar que el glomérulo se va a conformar por una arteriola que se denomina aferente, es decir, la que va a ingresar, luego va a formar el ovillo y va a continuar con una arteriola eferente, que es la que va a sacar el contenido arterial que llegó al glomérulo. Y este a su vez se va a empezar a conformar una vía, sobre todo que es el inicio de la vía urinaria, ¿no? Que viene a ser primero la cápsula de Bowman y luego el túbulo contorneado, que hasta este punto se llama túbulo contorneado proximal. Y luego de este punto, su continuidad se va a denominar túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, el túbulo contorneado proximal se va a subdividir en su parte, como ustedes ven acá, contorneada,
y luego en su parte recta. Algunos lo dividen como S1, S2 a la parte intermedia y S3 a la parte recta, ¿no? Y la mayoría de los trabajos clasifican a los túbulos contorneados distales como el asa de Henle y esta porción contorneada distal propiamente dicha, ¿no? El asa de Henle a su vez va a tener una rama descendente delgada y luego una rama descendente gruesa, ¿no? Que vamos a observar cuáles son las características diferenciales en estas estructuras. Todas estas estructuras que tiene el riñón tienen diversos tipos de células que tienen diversas funciones que son los que van a ir complementando toda la actividad que desarrolla el riñón. Entonces, este es el glomérulo, este es el espacio de o cápsula de Bowman, ¿no? Aquí estamos observando cómo este epitelio que reviste por dentro está conformado por células epiteliales, ¿ya? Sobre todo lo que sería la parte, digamos, la pared, la parte parietal de la cápsula de Bowman está revestida por células epiteliales, en tanto que esta parte, esta porción de la cápsula de Bowman, que sería la parte visceral, está siendo revestida por los podocitos, ¿no? Y acá a nivel del glomérulo vamos a encontrar estas células que están dentro del glomérulo, en el intersticio del glomérulo, se denominan células mesangiales. Luego vamos a encontrar aquí estas estructuras circulares que vienen a ser los capilares, ¿no? Todos estos son los capilares que también conforman el glomérulo, ¿no? Y a este nivel están la zona vascular, es decir, la zona de ingreso y de salida de la sangre, ¿no? A través de la arteriola aferente y arteriola eferente. Y luego vamos a ver los túbulos, y aquí tenemos la parte más, digamos, más cercana, que es el túbulo contorneado proximal. Luego tendremos al túbulo contorneado distal, ¿no? El cual a su vez se va a ir diferenciando hasta llegar a los túbulos colectores, que es la última porción antes de ingresar ya a lo que serían las cálices renales, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la celularidad a nivel del túbulo contorneado proximal son células mucho más, digamos, más pignóticas, o sea, más oscuras en cuanto a la captación de contrastes o de tinciones. Van a presentar un borde en cepillo, ¿no? Y núcleos muy prominentes, ¿no? Con bastante contenido de mitocondrias, ¿no? Que le dan bastante funcionalidad. Y este borde en cepillo tiene una característica, ¿no? Le permite tener mayor capacidad para la reabsorción, ¿no? Es justamente en el túbulo contorneado proximal es donde se va a dar la mayor cantidad de reabsorción que se da a nivel de los túbulos contorneados. Conforme va descendiendo, la vía, se va prolongando la vía de los túbulos colectores, lo que vamos a ver es cómo estos van perdiendo también de esa misma densidad o sea, al coger las coloraciones, se van haciendo más pálidas, van perdiendo también su celularidad, van perdiendo también su borde en cepillo, ¿no? Hasta finalmente tener epitelios prácticamente solo de cubierta, ¿no? Que van a tener ya otro tipo de funcionalidad. Aquí vamos a ver una estructura al microscopio electrónico de barrido que vamos a ver el glomérulo. Prácticamente se ha quitado una parte del glomérulo para poder ver aquí el espacio de Bowman de oscuro. Esta sería la parte visceral, parietal de la cápsula de Bowman, ¿no? Conformada por células epiteliales. Y esto ya sería en sí los capilares, ¿no? Los capilares del glomérulo. Solamente que están cubiertas por estas estructuras que ustedes pueden observar que vienen a ser los podocitos, ¿no? Acá se ha hecho una mejor diferenciación de esa estructura. Este es un podocito que tiene una serie de prolongaciones o pies, ¿no? Y estos a su vez bueno, van a dar más ramificaciones, son múltiples ramificaciones que hacen,
con otro podocito a este lado que hace lo mismo, entonces entre ellos con tantas ramificaciones que hacen, prácticamente hacen una nueva capa de cubierta, ¿no? Prácticamente están cubriendo a los glomérulos, perdón, a los vasos arteriales, capilares que se encuentran a este nivel, ¿no? Entonces, de esta manera los podocitos van a generar una capa, una cubierta, ¿no? Que permite el pasaje de las sustancias, sobre todo del líquido, ¿no? Del agua, ¿no? Y también va a tener una serie de cargas, ¿no? Eléctricas que van a también interferir con la salida de las sustancias con facilidad, ¿no? A nivel del plasma hacia el exterior. Entonces, de esta manera tenemos a los podocitos, ¿no? Como unas estructuras que van a formar parte de la membrana basal glomerular. La matriz mesangial, ¿no? O sea, la parte central del glomérulo, como son estas de aquí, no solamente tiene células mesangiales, sino que también está conformado por diversos tipos de colágeno, ¿no? El 3, 4, 5 y el tipo 6. A su vez también tiene proteínas microfibrilares, hay glicoproteínas, proteoglicanos y otros componentes, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se observa a nivel de la matriz mesangial. O sea, es una conjunción de sustancias, ¿no? Que van a dar sostén al glomérulo, ¿no? Y que van a mantener la estructura, ¿no? Del glomérulo para que éste pueda sea más funcional. Este viene a ser una aproximación esquemática de un capilar glomerular, ¿no? Sería, lo que estamos viendo es todo un conglomerado de estructuras, pero lo vamos a individualizar. Entonces, al individualizar, podemos ver esto, ¿no? Esto de acá es un capilar. Un capilar está conformado por células endoteliales, pero del total de células endoteliales que deberían haber aquí, a nivel del glomérulo, lo que vamos a ver es que estos de aquí han perdido su configuración, su estructura y se han aplanado, ¿no? Y entonces vamos a tener aquí células endoteliales, ¿no? Que han perdido su característica principal, entonces están fenestradas. Entonces, de todas ellas, pero finalmente una va a quedar, o digamos, funcionalmente activa, ¿no? Que es la célula endotelial presente a este nivel. Luego vamos a observar la membrana basal glomerular, que en este caso está de color oscuro, una membrana oscura. Esta es una membrana, como decíamos, semipermeable. Las membranas pueden ser impermeables, es decir, no dejan pasar el agua, semipermeables, como la que tiene esta membrana basal glomerular, y las que son muy permeables. Dentro de ellas, por ejemplo, que permiten el pasaje de todo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del papel, ¿no? Más permeables, por ejemplo, el papel higiénico, atraviesa prácticamente sin mayor restricción. Eh, en el caso del plástico es impermeable, ¿no? No pasa nada. Entonces, esta membrana basal glomerular es una membrana es semipermeable, ¿no? Es decir, permite el pasaje de ciertas sustancias, por eso que es permeable para algunas sustancias y para otras no, ¿no? Es impermeable para otras sustancias o para otras estructuras. Entonces, esa característica le permite ser una membrana inteligente, una membrana selectiva que permite la salida de lo que ya está en exceso en la sangre y retener lo que falta a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver también que por fuera de la membrana basal glomerular se encuentra esta estructura que es el podocito, ¿no? Esta célula tan importante que va a generar estos pies. Precisamente por eso se le llama podocito. Estas prolongaciones son tantas que acá, este es de un podocito, este corresponde a otro podocito y este corresponde a otro podocito y así estas prolongaciones se van a mezclar entre ellas y van a formar una red, ¿no? Una red de cobertura que va a ser un refuerzo a esta estructura inicial que es la membrana basal glomerular, ¿no? Entonces tenemos el epitelio fenestrado, la membrana basal y luego los podocitos, toda esta estructura
¿no? Conocida como la membrana basal glomerular funcional, que va a permitir el trabajo, ¿no? que tiene el glomérulo. Y por fuera de las arterias o de esos capilares vamos a encontrar esta estructura, que es el espacio intersticial mesangial, donde vamos a encontrar también células que se denominan células mesangiales, ¿no? Células especialmente que discurren en esta región, en esta zona del riñón. Aquí vamos a hacer unas ampliaciones de esas imágenes y verlos en microscopio electrónico, ¿no? Todo esto que estamos viendo aquí corresponde a un capilar. Lo que estamos viendo aquí, esto es sangre, ¿no? Esto sería un glóbulo rojo. Y esto es una célula endotelial, ¿no? Y las demás son células endoteliales que han sido fenestradas, ¿no? Esta sería la membrana basal endotelial del capilar mismo. Y luego, ¿no? Esta es la membrana basal glomerular. Y podemos ver estas prolongaciones, que son tipo pies, ¿no? Que serían las prolongaciones de los podocitos, ¿no? Y esta también corresponde a un podocito, ¿no? En la parte externa, ¿no? Que se puede visualizar. Y acá, hacia la parte interna, ya por debajo de este capilar, vemos una célula mesangial, ¿no? Una célula mesangial. Esos espacios también se pueden denominar, ¿no? Como el espacio subendotelial, a ese nivel, ¿no? Eh, Esta parte donde se encuentra el epitelio, ya dentro de la cápsula de Bowman, se podría llamar el espacio subepitelial. A ese nivel vamos a encontrar otro espacio, ¿no? Que es ya en la misma membrana glomerular. Y vamos a tener áreas donde pueden haber después acúmulo de proteínas o sustancias que se van a denominar ya en relación a si hacen dentro de la membrana o se hacen por fuera de la membrana basal glomerular. Entonces aquí tenemos una ampliación de esta porción de la fotografía de microscopía electrónica y se puede observar cómo llegan los pedicelos, ¿no? Estas patitas de las células podocitarias, ¿no? Que tienen una unión muy particular, ¿no? Como anclaje dentro de la membrana basal glomerular y que eso finalmente es lo que le va a dar consistencia a la estructura final que tiene la membrana basal glomerular, ¿no? No se va a desorganizar porque ya son uniones entre estas células intercelulares que le dan pues, estabilidad a la membrana. Nuevamente aquí, ya para ampliar el concepto, hemos visto acá el glomérulo, los capilares, ¿no? Con sus células endoteliales, hemos visto las células mesangiales, la presencia de los diversos tipos de colágenos, ¿no? Que están a nivel del intersticio. Hemos observado las células podocitarias que están acá. Se pueden diferenciar el núcleo del podocito, que son, como ven acá, segmentado o fragmentado, ¿no? Frente a las células mesangiales, que son células mucho más picnóticas, es decir, mucho más, que tienen mayor tensión, ¿no? Frente a las células de los podocitos, cuyos núcleos no son tan picnóticos, son un poquito más claros, y generalmente su distribución es periférica, ¿no? Comparado a las células mesangiales, que su distribución es más interna, ¿no? Estos serían los componentes del glomérulo, ¿no? Y esta sería la parte vascular o el polo vascular del glomérulo, ¿no? Y aquí vamos a observar algo muy interesante. Eso de acá corresponde al inicio de lo que sería el túbulo contorneado proximal, pero por aquí vamos a encontrar al túbulo contorneado distal. Y lo que más llama la atención aquí es esto, ¿no? Unas células muy particulares, distintas del epitelio habitual que se ve en los túbulos colectores, el túbulo contorneado distal, sobre todo en el asa de Henle, en la parte ascendente o gruesa, donde lo que vamos a ver son esta disposición de estas células que se denominan como células de la mácula densa. Muy importantes porque en esta unión de la mácula densa, ¿no? Esta parte extraglomerular, ¿no? Se conoce como la unión eh, yuxtaglomerular, ¿no? Esta es la zona yuxtaglomerular, muy interesante, muy importante porque aquí esto va a tener mucho con la regulación de la presión arterial, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado en esquema lo vamos a resumir, ¿no? Estos serían
los capilares, ¿no? Los capilares glomerulares con su célula endotelial con el endotelio fenestrado, más delgado a este nivel, ¿no? Encontramos ahora aquí a las células que serían las células mesangiales, ¿no? Dentro de toda esta matriz mesangial, conformada principalmente por tejido de proteoglicanos y colágenos, ¿no? Que hemos estado observando como tejido de sostén. A su vez, aquí de color amarillo por fuera, ¿no? Rodeando a los capilares del glomérulo, a las células podocitarias con todos sus podocitos y cómo estos se van entrelazando entre ellos para hacer una red externa, configurando, ¿no? Lo que sería la pared de la cápsula de Bowman, la pared visceral de la cápsula de Bowman, mientras que las células que están por fuera, que ya no tienen relación con el glomérulo, pero que son parte de la cápsula de Bowman, son eh, conformados por células epiteliales, ¿no? Entonces, de esa manera, la cápsula de Bowman tiene una pared, que en este caso sería parietal, y esa es una pared visceral, ¿no? Conformada por diferentes tipos de células, la parte visceral por los podocitos y la parte parietal por células epiteliales, ¿no? El glomérulo con sus capilares, podocitos, membrana basal glomerular y sus células mesangiales con su matriz mesangial. Hasta ahí lo que hemos repasado. Y ahora vamos a observar cómo es el polo vascular, ¿no? Aquí tenemos la arteriola aferente, es decir, por acá ingresa la sangre y luego se distribuye por otros capilares y luego de haber pasado por los diversos capilares se vuelve a confluir para retirarse del glomérulo a través de la arteriola eferente. Y a este nivel, ¿no? Todo eso de acá, la cápsula de Bowman va a colectar todo lo que filtra el glomérulo y luego va a continuar a través de este conducto que es el túbulo contorneado proximal, ¿no? Que aquí estamos viendo que tiene un borde en cepillo. Y luego el túbulo va a dar, bueno, toda su continuidad hace que observemos que una parte de esos túbulos retorna cerca al glomérulo, que viene a ser ya el túbulo contorneado distal, y este se va a acercar justamente al polo vascular del glomérulo, determinando un espacio, ¿no? Que se conoce como el espacio yuxtaglomerular, ¿no? O también algunos lo conocen como el mesangio extraglomerular. Entonces, a este nivel, el túbulo contorneado distal que está llegando tiene una serie de células muy particulares que tienen una distribución distinta al resto del endotelio, que se conocen como células de la mácula densa, ¿no? Entonces, a este nivel, las variaciones de presión van a traer también dilataciones o contracciones de la arteriola aferente o también de la eferente. Esos cambios hemodinámicos van a determinar estímulos a esta mácula densa y este va a dar también la producción de la renina, cuya finalidad posterior va a ser regular la presión arterial. Esta es una imagen en la que se va a ver el lóbulo del penacho glomerular, ¿no? Donde vamos a ver las diversas estructuras que ya hemos mencionado hace un momento, ¿no? Las células mesangiales que se encuentran en este nivel, las cuales pueden tener uno o dos núcleos, ¿no? Y las flechas de color verde, como está de aquí, nos están mostrando que todo esto es un capilar y lo que estamos viendo acá, esto es una célula endotelial, ¿no? Y esos serían los glóbulos rojos, ¿no? Que están discurriendo por este capilar. Con respecto a los túbulos colectores, ¿no? Lo que habíamos mencionado, los túbulos colectores proximales generalmente son túbulos que tienen mayor densidad en su composición, son células más densas, que captan mayor tensión. Muchas de ellas contienen elementos que han reabsorbido, ¿no? Que han sido filtrados por el glomérulo, pero que a nivel del túbulo contorneal proximal de estas células, por el borde en cepillo, tienen una mayor capacidad de reabsorción, reabsorben y por lo tanto tienen una serie de sustancias, como por ejemplo proteínas, que son los que le van a dar esta característica de ser células mucho más densas, de mayor contenido en su citoplasma, ¿no? Son mucho más picnóticos, más coloridas, tienen borde en cepillo.
Y conforme el túbulo se va haciendo más distal, se van perdiendo esas características, ¿no? Hasta llegar a ser epitelios sin borde en cepillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver una conjunción de túbulos. ¿Cómo podemos reconocer el túbulo proximal y el distal? Este sería el túbulo proximal, porque si ustedes observan, tiene una serie de células, pero muy densas, que a la tinción se ven más rosadas. Y este de acá es un túbulo contorneado distal, porque es un túbulo que tiene, como ven ustedes, una menor captación del colorante, ¿no? Que se utiliza la tinción. ¿Por qué? Porque son células mucho más, no tienen tantas sustancias en su interior, son células más ligeras y por lo tanto no captan tanto el contraste, ¿no? Perdón, la tinción. Entonces, de esa manera se pueden ver que son células ligeramente más claras que las células del túbulo contorneado proximal. Entonces acá prácticamente podemos ver células túbulo contorneado proximal, células de contorneado distal, ¿no? Por la característica que se presentan y que nos muestran también cómo estos se han desarrollado, ¿no? Este es un glomérulo a este nivel. El túbulo distal se va a dividir, como le había mencionado, en dos partes, ¿no? En la porción recta o porción ascendente gruesa de la asa de Henle. Esta es muy importante, como hemos mencionado, ahí se encuentra la mácula densa, ¿no? Y el túbulo contorneado distal, que ya es la parte más recta, más alejada, que también tiene mucho que ver con la funcionalidad secretora que también tiene los túbulos colectores, ¿no? Entonces, el epitelio de la parte recta va a presentar células altas que van a interdigitarse entre sí. Estas son muy ricas en mitocondrias y tienen una actividad, ¿no? Dependiente de la bomba sodio-potasio ATPasa, cuya principal función es la reabsorción del sodio. También, a medida que va avanzando el túbulo hacia la parte más distal, ¿no? Sobre todo ya yéndonos ya a la parte contorneada del túbulo distal, vamos a observar células que son citológicamente muy similares a las células de la parte inicial. Sin embargo, en esta porción vamos a ver una proteína muy específica que se liga al calcio y es completamente dependiente de la vitamina D, ¿no? La proteína de Tom Hopsal, que esta es una proteína que el riñón secreta, ¿no? Y esta puede producirse en el citoplasma de estas células. El túbulo conector, a su vez, es una estructura difícil de identificar, pues, ¿no? En los humanos, más se han visto en los animalitos, en las ratas, ¿no? Este es un túbulo que va a conectar ya la parte final de los túbulos contorneados, ya con el conducto colector, netamente ya la última porción para eh, ya formar parte de lo que serían las papilas y ya como papila culminar en los cálices menores, ¿no? Estas células son muy importantes porque son células que tienen la vasopresina, ¿no? La hormona antidiurética, ¿no? Y los canales de agua por donde esta vasopresina va a poder actuar sobre las acuaparinas tipo 2 y va a poder regular si el organismo necesita agua, va a reabsorberlo y si lo tenemos en exceso, lo va a eliminar, ¿no? Entonces eso va a regular el volumen de la orina. Los túbulos colectores, a su vez, van a presentar una porción cortical y otra medular. Su epitelio va a cambiar igual al descender hacia la médula. Esas se van a hacer más altas, van a tener más uniones entre ellas, más complejas, y el conducto va a aumentar progresivamente, ¿no? Ya en esta porción de los túbulos distales, vamos a encontrar dos tipos de células. Las células principales, que tienen una función muy importante en la absorción de agua y en el transporte tanto del sodio y potasio, así como también vamos a ver a los receptores de la vasopresina, ¿no? Que son los que van a también determinar este juego de la osmolaridad sanguínea y con ello también van a determinar si se reabsorbe o se elimina el líquido, ¿no? En este caso el agua, ¿no? Entonces la famosa hormona antidiurética, ¿no? Y las células intercaladas, que es el otro tipo de células, que son células que tienen un citoplasma más claro, que tienen mucha actividad anhidrasa carbónica
y estos van a tener un rol muy importante en regular el equilibrio del medio interno, ¿no? El equilibrio ácido-básico. Entonces, de esta manera, en resumen, el riñón tiene una serie de estructuras que le van a permitir cumplir estas funciones, ¿no? Como es la filtración, que básicamente lo hace el glomérulo renal, ¿no? Luego vamos a tener la función de reabsorción que se le va a dar en los túbulos renales, sobre todo en los túbulos renales proximales. Y luego vamos a tener una parte que también se da casi en la parte final de los túbulos colectores, que es la función de secreción. Y todo esto va a dar un balance que finalmente va a conllevar a la producción de la orina, que es ya la cuarta función renal que viene a ser la función de excreción. Entonces, a nivel renal lo que tenemos son las principales funciones son la filtración, la reabsorción y la secreción, ¿no? La excreción ya es el producto final de estas funciones, ¿no? De este balance. Entonces, como producto, la excreción nos va a arrojar la orina, ¿no? Entonces, el riñón va a formar la orina. Entonces, eh, para la formación de orina tiene que darse estos procesos. Primero, el filtrado glomerular. Luego de la formación de orina, bueno, tiene que existir la reabsorción de todo lo que se ha filtrado, como un afán de recuperar si ha habido excesos en la eliminación, la filtración, ¿no? Que también se va a dar, y luego también eh, la, el tema de la secreción en la última porción, que digamos la parte más dinámica a nivel renal, porque en esta porción el riñón puede hacer los ajustes, sobre todo en los electrolitos, básicamente el potasio, y también los ajustes a nivel de algunas hormonas como la vasopresina, ¿no? Que tiene como efecto la eliminación o la reabsorción del agua para tener el volumen adecuado de orina. Entonces, la orina que se va a eliminar, ¿no? En la excreción es más o menos el 1% del total de líquido que se ha filtrado en todo el día, ¿no? Y no deberían eliminarse sales, iones y otros metabolitos que son potencialmente útiles al cuerpo. Y eso lo va a determinar el riñón con otras funciones de secreción, las funciones de absorción, ¿no? De filtración. Entonces, la presión neta de filtración o cómo se dan estos mecanismos de regulación, principalmente se van a dar porque existe un proceso de filtración glomerular que va a estar condicionado por la presencia de dos fuerzas que se oponen entre ellas, como es la presión hidrostática, que es la que está determinada a nivel sanguíneo, a nivel de los glomérulos, ¿no? Que es una presión estimada en 55 milímetros de mercurio, ¿no? Y esta presión va a conducir a vencer la presión hidrostática que tiene la cápsula de Bowman, ¿no? La cual está en 15 milímetros de mercurio. Entonces, la presión hidrostática sanguínea eh, presiona para que filtre el glomérulo y la presión hidrostática capsular va en sentido contrario, ¿no? Hace una presión contraria para disminuir la filtración, ¿no? Y luego tenemos la presión osmótica coloidal capilar de la sangre, que está determinada en 30 milímetros de mercurio. Entonces, esto también se opone a la filtración, de tal manera que las fuerzas, ¿no? Va a buscar un equilibrio y lo que se va a encontrar es que la presión hidrostática a nivel del glomérulo en los capilares sanguíneos es mayor a la que se tiene a nivel de la cápsula de Bowman o mayor a la presión osmótica que a ese nivel también se da. De tal forma que siempre va a ganar la presión hidrostática glomerular, con lo cual se asegura que exista una presión para la producción de la orina, ¿no? Que es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, la presión final, ¿no? De todas estas interacciones, ¿no? Nos va a dar una presión aproximada de 10 milímetros de mercurio, que es lo que asegura la formación de la orina. Bueno, ahora vamos a observar rápidamente, porque no vamos a tomar sino toda
una charla muy extensa para poder explicar todo el funcionamiento de los túbulos colectores, ¿no? Sobre todo a nivel proximal, ¿no? Y a nivel distal, donde se van a dar diversas actividades. Entonces, vamos a resumir rápidamente que todo lo que se filtra por el glomérulo, ¿no? Va a atravesar en primer lugar el túbulo contorneal proximal. Y este túbulo contorneal proximal tiene como su función más importante el reabsorber la mayor cantidad de las sustancias que se han dado, ¿no? Por ejemplo, se va a reabsorber la gran proporción de agua que ha sido eliminado, es reabsorbido, ¿no? Y lo mismo va a pasar con otros componentes sanguíneos, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, las proteínas, las vitaminas, ¿no? El lactato, la urea, el ácido úrico, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, agua, ¿no? Todos estos elementos que han sido eliminados por la filtración van a ser absorbidos a este nivel, ¿no? Más del 85% de los elementos, uno más que otro, se van a reabsorber a ese nivel. Luego, ya en la parte más alejada, lo que se denomina segmento 2, porque esa es la primera parte que es el segmento 1 del tubo contorneado proximal, donde se da la mayor absorción. Luego vamos a encontrar una segunda porción donde lo que se observa es más bien eh, una capacidad para eliminar algunos elementos, como por ejemplo el hidrogenión y el amoníaco, ¿no? Que son eliminados junto con la urea, el ácido úrico, la creatinina, ¿no? Y hay algunas drogas que también son eliminados a este nivel. Y a nivel del túbulo contorneado distal, vamos primero por la porción delgada o descendente de la sal de Henle, ¿no? El cual lo que hace es eliminar una proporción de agua, lo mismo, perdón, absorber el agua, la urea va a ser a ese nivel eliminado, ¿no? En una menor proporción también. En el caso de la rama ascendente o gruesa, lo que vamos a ver es más bien una mayor capacidad para reabsorber tanto el potasio, sodio y cloro. Cuando llegamos a la parte distal del túbulo contorneado, vamos a encontrarnos que existen elementos para poder hacer la reabsorción de, aún de sodio, de cloro, de bicarbonato y de agua. Y eso ya es una parte funcional porque a ese nivel llegan muy pocas cantidades y esas son cantidades determinantes que el riñón va a tener la capacidad de poder modular y regular según las necesidades del organismo. Lo mismo pasa con el potasio, ¿no? Que en esta última porción es determinante. Si el organismo carece de potasio, va a ser reabsorbido, y si hay en exceso, más bien va a ser eliminado, ¿no? Entonces, regulación a este nivel, ¿no? Ya es en base a las concentraciones que se tienen en las sustancias a nivel sérico, ¿no? Entonces, ya hay una serie de marcadores que permiten hacer este tipo de regulación, ¿no? Y ya luego vamos a la última porción que vendrán a ser ya los túbulos colectores, y eso ya va a desencadenar a través de la papila en las cálices menores, ¿no? En esta última porción, donde vamos a ver la acción de la hormona antidiurética, que precisamente en función a la osmolaridad sanguínea podría activarse o desactivarse, permitiendo la reabsorción o la eliminación del agua, ¿no? Lo mismo que la urea. Entonces, viendo en retrospectiva, ¿no? A nivel renal, a nivel del glomérulo, se van a filtrar una serie de sustancias. Por ejemplo, ¿qué cantidad se filtra? En caso del agua, 180 litros de agua al día es filtrado. ¿Y cuánto se reabsorbe a nivel de los túbulos? El 99% de lo que se ha absorbido. ¿Y cuánto finalmente se excreta? 1,8 litros. Lo mismo pasa con el sodio, ¿no? La glucosa es filtrada en gran cantidad, 630, ¿no? Mil equivalentes, y luego es absorbida en un 99,5% para que finalmente solo se excrete 3,2 milimoles, ¿no? Lo mismo pasa con la glucosa, ¿no? La cantidad que se filtra es 180, la cantidad que se absorbe es 100, y
Esto da un balance negativo. Bueno, prácticamente todo lo que se ha eliminado es reabsorbido. En el caso de la urea, ¿no? Se filtran 54 gramos, se reabsorbe el 44%, casi la mitad, por eso que la cantidad que se excreta es solamente 30 gramos. Otras funciones que tienen los riñones, ¿no? La eliminación de los productos por orina que hemos hablado, ¿no? Que es un sistema de filtrado de productos y toxinas de la sangre, va a eliminar una serie de desechos metabólicos, sustancias extrañas, químicas y fármacos que también son eliminados por la orina. Al mismo tiempo, hemos mencionado que hay regulación del agua, hay equilibrio de los iones inorgánicos, osmolaridad y el equilibrio ácido-base, ¿no? Que aunque este último equilibrio ácido-base lo va a hacer en conjunto con los pulmones, ¿no? Y de esta manera mantener el medio interno en condiciones mm, estables, neutras y que permitan el normal funcionamiento de los tejidos, de las células. Entonces va a regular la volemia, o sea, la cantidad de líquido en la sangre, evitando por lo tanto acumulaciones excesivas o depresión que podrían llevar en el primer caso a la hipertensión arterial cuando se aumenta la volemia o al shock, ¿no? Si es que se pierde la volemia. La composición iónica de la sangre también es muy importante, ¿no? Como decíamos, principalmente en cuanto a las concentraciones de potasio, porque podrían originar paros cardíacos, o arritmias, ¿no? O en el caso del sodio, podrían originar, los trastornos del sodio podrían originar trastornos a nivel del sistema nervioso, principalmente convulsiones, ¿no? O estadios de desorientación, según la gravedad más complejo, el cuadro del paciente. A su vez, a su vez también la concentración de calcio, que esto es muy importante porque si no tenemos un buen control del calcio o este se excreta en exceso, va a originar hipocalcemia y esto a su vez descalcificación de los huesos por estímulo de la de la paratormona, ¿no? Y así, ¿no? Podríamos ir viendo todas las sustancias que van a tener que mantenerse en valores, digamos, normales, que esto se va a hacer gracias a la función de regulación que tiene el glomérulo. El mantenimiento de la osmolaridad de la sangre también es muy importante, ¿no? Para mantener la regulación de la pérdida de agua y la pérdida de absolutos en la orina, manteniendo la osmolaridad sanguínea de manera constante. Producción de hormonas y enzimas es otra de las principales funciones que tiene el riñón, ¿no? La regulación de la presión arterial, que había mencionado, a través de la producción de una hormona, bueno, o enzima, en este caso la enzima renina, la cual va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que finalmente, ¿no? Se tenga una mayor cantidad de aldosterona, que es el responsable de elevar la presión arterial. También hay regulación endocrina, principalmente en relación a dos parámetros, ¿no? A dos hormonas, el calcitriol y la eritropoyetina. La eritropoyetina está en relación a la estimulación para la producción de glóbulos rojos, evita la anemia, y el calcitriol, que es una forma activa de la vitamina D, que va a participar en la regulación de la homeostasis del calcio. Otra función no menos importante de los riñones es la gluconeogénesis, es decir, el mantenimiento de la glucosa o de la glucemia. Los riñones pueden utilizar el aminoácido glutamina para la gluconeogénesis, síntesis de nuevas moléculas de glucosa y luego liberar glucosa hacia la sangre para mantener la glucemia. Otra de las funciones también muy importantes del riñón viene a ser la producción de la hormona eritropoyetina, ¿no? La cual se va a producir como cuando existe un estímulo que viene a ser la disminución del oxígeno. Al haber hipoxemia, los riñones deberían normalmente aumentar la producción de la eritropoyetina. La eritropoyetina debería actuar sobre la médula ósea y originar la maduración de los glóbulos rojos que se encuentran a ese nivel, que estaban en reserva, o glóbulos rojos jóvenes, hacer que estos maduren y estos a su vez puedan salir a la circulación y esto aumentar la concentración, el pool de células rojas, con lo cual
levanta la hemoglobina, levanta la anemia y mejora la oxigenación y contrarresta la hipoxemia, que es el origen de todo este circuito. Otra de las funciones que también tiene el riñón están en relación a mantener el medio interno de manera estable, ¿no? Es decir, las células puedan funcionar adecuadamente. Y para lograr tener un medio interno estable, se tiene que mantener el valor de pH en un valor neutro, ¿no? De 7,40, con un rango de más o menos 4 que le permita mantener el normal funcionamiento de las células. Si existen alteraciones del medio interno, ¿no? En el caso de acidosis o el caso de alcalosis, entonces el organismo va a sufrir una serie de situaciones que van a traer en peligro su vida, ¿no? Entonces los órganos van a dejar de funcionar, los medicamentos que han sido elaborados para trabajar en condiciones favorables, con un medio interno con pH neutro, si estamos frente a un caso acidótico, no van a funcionar de manera eficiente, así que puede ser causa de sobredosis o de pérdida de la funcionalidad de medicamentos tipo antibióticos, por ejemplo. Entonces, mantener la regulación del medio interno es fundamental. Entonces, el medio interno es todo esto, mantener el agua corporal total dentro del balance y también tener los solutos como son el sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo y hidrógeno en valores normales, ¿no? En rangos normales. Y la otra, y una de las últimas funciones ya de escribir del riñón es su metabolismo de la vitamina D, ¿no? La vitamina D, no, la vitamina D generalmente tiene que ver mucho con el movimiento del calcio y del fósforo en el organismo. La principal fuente se encuentra a nivel de la piel a través de la estimulación de la luz solar. Una fuente muy, muy, muy escasa viene a ser el que uno ingiera la vitamina D de los alimentos en forma de ergocalciferol, ¿no? La mayor proporción viene por la absorción solar o la integración de la luz solar sobre la piel, en la cual se va a dar la formación del colecalciferol, que requiere ser metabolizado, transformado, hidrolizado, ¿no? Al tridióxido, al monóxido, al hidroxilo, ¿no? El cual a su vez tiene que ser también hidrolizado por la alfa-1 hidroxilasa, ¿no? Que se encuentra a nivel renal. Entonces, en esta última etapa es donde recién la vitamina D se va a activar, ¿no? Ya en sus formas operativas y de esa manera recién va a poder regular, ¿no? Lo que sería el metabolismo del calcio y del fósforo. Normalmente la vitamina D, ¿no? Debería regular, por ejemplo, la absorción de calcio, ¿no? El ingreso del calcio al hueso, ¿no? Pero cuando hay falla renal, y no se metaboliza, este, no se cumple este ciclo de la vitamina D, entonces lo que va a suceder es que no va a haber buena absorción, ¿no? Y no va a haber buena disponibilidad de calcio en la circulación para todas las diversas funciones, ¿no? No solamente la estructura ósea, sino también para las funciones musculares, ¿no? Para el funcionamiento de los diversos potenciales de membrana. Y entonces, esa alteración, ¿no? Va a originar a que existan estímulos sobre la hormona paratiroidea para que se libre la PTH, ¿no? La hormona paratiroidea. Y esta hormona paratiroidea lo que va a hacer es actuar sobre el hueso, que es el lugar donde tenemos nuestras reservas de calcio y de fósforo, para que estos empiecen a ser liberados del hueso, provocando descalcificación. Y esto más adelante, pues, me va a llevar a fracturas espontáneas. Entonces, la paratormona podría empezar a tener una hiperproducción de la PTH como producto, ¿no? De la ausencia de la función renal. Entonces, y esto convoca finalmente a daño a nivel óseo. Bien, he tratado de resumir el tema. El tema es bastante amplio. No sé si existe alguna pregunta, alguna intervención de parte de los asistentes.
Podrían hacer de pronto preguntas por el chat si no tienen el audio para poder, poder responder alguna inquietud. No sé si quedó claro o habría que ampliar algún tópico. En- de pronto no he detallado mucho la funcionalidad renal, cómo nosotros vemos el funcionamiento renal, ¿no? Eh, Como ven, son una serie de funciones que se van a ir perdiendo de manera progresiva. En el caso de tener una enfermedad renal, todas estas funciones que hemos descrito, que son funciones normales, se van perdiendo de manera paulatina. Frente a los casos en los que existe una falla renal aguda, donde la pérdida es rápida por un evento externo que bloquea la función renal temporalmente. Entonces, la función renal se puede perder de forma aguda o se puede perder de forma crónica. En la aguda significa que puede volver a recuperar su función y en la crónica es una pérdida irreparable e irreversible que puede conllevar al fracaso total y que se pierdan todas las funciones que hemos mencionado, ¿no? Entonces, la única forma de poder mantener al paciente con vida es buscando las terapias de reemplazo renal, es decir, o le colocan un nuevo riñón, que sería un trasplante renal, o en todo caso, hacer unas técnicas de diálisis, que puede ser la hemodiálisis o diálisis peritoneal. Estas técnicas de depuración de sustancias tóxicas no son las únicas que se deben hacer porque no cumplen todas las funciones renales. Básicamente lo que hacen es lo que sería la producción de la orina y eliminación de toxinas. Sin embargo, las funciones hormonales, ¿no? Por ejemplo, no son compensadas o resueltas por las diálisis. En esos casos, los pacientes van a tener que entender que el riñón que ya no produce eritropoyetina, pues simplemente va a tener que recibir de manera externa una gran cantidad de eritropoyetina, ¿no? Y vamos a tener que darle también una serie de nutrientes, sobre todo vitaminas, que van a tratar de compensar la falla renal. Por ejemplo, el calcitriol, ¿no? Cuando el paciente ya ha perdido sustancialmente su función, vamos a tener que darle calcitriol para que pueda directamente poder eh, no romper ese ciclo vicioso originado por la hipocalcemia cuando el riñón no funciona, ¿no? Al no funcionar bien, existe hipocalcemia y la hipocalcemia lo que va a hacer es activar a la paratormona y la paratormona lo que va a hacer es descalcificar los huesos. Entonces, evitar esos problemas, ¿no? Que ya van a ser ya tratamientos que van junto con la hemodiálisis, que es, digamos, lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, es bien complejo, es bien amplio el tema. He tratado de resumir la fisiología y también el funcionamiento de los riñones, tratando de ser lo más práctico posible. Espero que me hayan entendido, que haya quedado claro y bueno, si no hubiera mayor intervención, no sé, espero unos minutos más, no sé si hay alguna intervención más adicional y si no ya estaremos concluyendo la exposición del día de hoy. Bueno, les agradezco su atención. Voy a compartir las diapositivas con el equipo organizador para que ellos les puedan hacer llegar. Y bueno, espero que todo vaya bien. Pasemos un lindo fin de semana y bueno, sigamos adelante. Muchas gracias por todo. Hasta luego.